Cuando el Señor celebró su misa cruenta en el Calvario, ahí donde Jesús era sacerdote, víctima y altar, donde faltaron los primeros sacerdotes, solo había uno nada más, San Juan, ahí sí estaba él. Y la Virgen María siguió paso a paso el sacrificio de la cruz del Señor. La primera misa de Jesús, la misa cruenta de Jesús. Y por eso ella es nuestra maestra a la hora de la Eucaristía. Ella estuvo en la primera misa del Señor. Ella estuvo al lado. Ella era como una acólita en ese momento, ayudando con su presencia espiritual y física a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe cómo eran las primeras Eucaristías de los cristianos, cómo se reunían en las casas particulares, Hechos 2:46, todos los días, dice, y con alegría y sencillez de corazón partían el pan. Increíble pensar que la Virgen María hubiera faltado a esas Eucaristías. Ahí estaba ella, la Madre de Jesús, la cristiana por excelencia. Y no crean que estaba en el altar celebrando la Eucaristía, estaba entre los fieles, como una laica. Y todos se fijarían en la Madre del Señor y cómo ella esperaría ese momento de la comunión para volver a experimentar a Jesús como lo había experimentado cuando lo tenía en su seno materno. Por eso la Virgen María para nosotros es una maestra a la hora de la Eucaristía. ¿Cuántas veces a la Virgen María le tocó llevar a Jesús tal vez de la mano al templo y lo iba instruyendo para que participara bien en las ceremonias del templo? Ella sigue siendo la madre que nos ayuda, nos lleva junto a Jesús para que lo encontremos más de manera especial en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros comenzamos nuestra Eucaristía con la liturgia penitencial y eso nos hace pensar en la serpiente que presenta el libro del Génesis, símbolo del mal, del diablo. Esa serpiente continúa con su obra maléfica. El libro del Apocalipsis presenta a una mujer llena de luz. El dragón quiere atacarla, pero no puede, es que ella tiene a Jesús. Estimados hermanos, ella le pone el pie a la serpiente. ¿Por qué? Porque tiene adentro a Jesús. Ella es la que nos acompaña para poderle poner el pie encima a la serpiente, pero nos hace ver que debemos estar llenos de Jesús y vaciados de todo lo malo, lo que nos impide la bendición. A la Virgen María se la ha llamado tradicionalmente refugio de los pecadores. Ella, cuando estaba junto a la cruz, vio como aquel gran pecador, el ladrón, que al principio insultaba a Jesús, de pronto se convirtió con la palabra del Señor, las 7 palabras, y cómo pidió perdón y el Señor le concedió la salvación ahí mismo en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ella está con nosotros. Es el momento de reconocernos pecadores. Dice la Biblia, si alguno dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice San Juan en su primera carta. Y nosotros en esta primera parte introductoria de la misa, liturgia penitencial, pues pedimos a la Virgen María que nos ayude para reconocernos pecadores y que ruegue por nosotros para que también, como el buen ladrón, recibamos misericordia, perdón y podamos de veras participar sin estorbos en la Eucaristía. Y viene la liturgia de la palabra. Uno de los retratos bonitos de la Virgen María es el de San Lucas en el capítulo 2, cuando dice que la Virgen María guardaba y conservaba en su corazón todas estas cosas. O sea, ella iba archivando las palabras de Jesús. La palabra de ella se iba quedando adentro y le servía para meditar. Y la iba repasando tantas veces. Pues esa es la liturgia de la palabra. Eso nos enseña la Virgen María. Acaparar, para meditar, para guardar. Jesús dijo que el distintivo de su seguidor, del cristiano, del discípulo, era: bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. 2 cosas, no solo oidores de la palabra, sino hacedores. Bienaventurados cristianos, el que escucha la palabra, pero la vive.
Los apóstoles durante 3 años estuvieron con Jesús, escucharon su palabra durante 3 años. La Virgen María la escuchó durante 33 años. Estuvo toda la vida con Jesús y estuvo ahí junto a la cruz escuchando las últimas palabras de Jesús antes de morir. Cuando en la Anunciación Dios le envía su misión a la Virgen María, ella no le entiende del todo, pero dice: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra, hágase. Ella está para ser una hacedora de la palabra, no oidora nada más. Hágase en mí según tu palabra. Y la característica de la Virgen María es que está haciendo la voluntad de Dios, va por el camino del Señor. Por eso en Caná de Galilea, cuando hay problemas, para que se solucionen esos problemas, la Virgen María le dice a todos: hagan lo que les diga. Pero ella previamente había dicho: hágase en mí según tu palabra. Ahora, con autoridad moral, ella puede decir: hagan. Quieren que se solucionen sus problemas, quieren el vino de Jesús, entonces hagan lo que les diga. Y ahora, en la liturgia de la palabra, ella nos está animando: hagan lo que les diga. Ahí está la solución de sus problemas: hagan lo que les diga. La Virgen María entonó un himno de alabanza al Señor muy bello, que en latín se llama el Magnificat, que significa mi alma glorifica al Señor. El padre José Bover Cantera, que fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al castellano de los idiomas originales, examinó el Magnificat y vio cómo está lleno de frases del Antiguo Testamento. Quiere decir que la Virgen María era una acaparadora de la palabra de Dios. Y en ese momento de alegría, cuando se encontró con su prima Isabel, pues se le salieron todas esas palabras que ella llevaba en el corazón. La liturgia de la palabra a eso nos debe llevar en la Eucaristía, estimados hermanos, a acaparar palabra. Piensen ustedes qué oportunidad tenemos nosotros. En el transcurso de 3 años podemos acaparar toda esa palabra que se nos lee y se nos predica en el transcurso de 3 años aquí en público, en la iglesia. La Virgen María dice: guardaba y meditaba estas cosas en su corazón. Por eso cuando tuvo ese canto de alabanza, el Magníficat, se le salieron todas esas frases que son las que escoge el padre Bover y las presenta, frases del Antiguo Testamento. El ofertorio de la misa nos hace pensar en una escena interesante de la Virgen María. Se presenta en el Evangelio a José, a la Virgen María y al niño que van al templo y van a hacer un sacrificio, y resulta que presentan 2 palomas. Parece sin importancia, pero si examinamos detenidamente ese pasaje tiene mucha importancia. El que iba a hacer un sacrificio debía presentar un corderito sin mancha. Solo si era pobre y no podía comprar el cordero, se le permitía que ofreciera 2 palomas. Y aquí expresamente dice que ellos ofrecieron 2 palomas. ¡Qué impresionante! Llevaban de la mano al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no tenían dinero para comprar un corderito. Pero qué ofrenda habrán hecho ellos de todo corazón. Fíjense ustedes, cómo esto no concuerda con alguna predicación que a veces se hace. Gracias a Dios, fuera de nuestra Iglesia Católica, en que se presenta que si alguien es hijo de Dios, pues debe tener lo mejor material, y que si no nos explica que sea hijo de Dios, ahí llevaban al Hijo de Dios, y sus papás no tenían para comprar un corderito, pero tenían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ofertorio de la Virgen María lo hizo propiamente el día de la Anunciación, cuando a ella le anuncian su misión, ser madre del Mesías, pero solo por obra del Espíritu Santo, cosa que no entiende del todo, pero ella dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se presenta como la esclava, ella hace su ofertorio, se ofrece para la misión que Dios le ha encomendado. Y ese es el gran ofertorio, el entregar su yo. No sabe lo que va a pasar, solo conoce que se va a meter en problemas, pero ella dice que se haga en mí según tu palabra. Y ese es el verdadero ofertorio. Nosotros
a veces en la misa suplimos esto con cosas materiales, a veces típicas, pan, frutas, vino, agua, pero el verdadero ofertorio que Dios quiere es: hágase en mí según tu palabra, Señor, lo que tú me estás pidiendo en este momento. Seguramente cuando la Virgen María estaba junto a la cruz en la misa sangrienta de Jesús en el Calvario, seguramente ella se acordaría de lo que le dijo el anciano Simeón: a causa de este niño una espada de dolor te va a atravesar el corazón. Y estaba sintiendo esa espada de dolor que le estaba atravesando, y ella habrá dicho: que se haga en mí según tu palabra. Estoy para hacer la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. Muy difícil de entender, pero hágase en mí según tu palabra. La Virgen nos enseña que el verdadero ofertorio es ese. San Pablo en su carta a los romanos dice: ofrézcanse ustedes mismos como una hostia agradable, es decir, un sacrificio agradable. Ofrézcanse ustedes mismos. Ese es el gran ofertorio que muchas veces no ofrecemos al Señor, y es el que le agrada, y es el que Él nos pide, y es el que nosotros no queremos hacer. Preferimos presentar otras cosas nada más. La Virgen nos enseña el ofertorio, es decir: hágase en mí según tu palabra, aquí estoy para hacer tu voluntad en todo momento. Se llega en la misa a lo que se llama la plegaria eucarística, dentro de la cual está la consagración. Y en ese momento el sacerdote se ve impotente y él tiene que invocar al Espíritu Santo. Impone las manos sobre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que haga que se cumplan las palabras de Jesús en la última cena: hagan esto en memoria mía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y entonces invoca al Espíritu Santo. En griego se emplea una expresión que dice epíclesis, que dice invocación al Espíritu Santo, porque solo por obra del Espíritu Santo se puede obrar eso. Ese cambio del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, y eso por obra del Espíritu Santo. Cuando la Virgen María dijo: hágase en mí según tu palabra, la palabra de Dios se hizo carne en su seno, engendró la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos: hágase en mí según tu palabra, el Espíritu Santo tiene mano libre para que Jesús nazca más en nosotros. Jesús cada vez está naciendo más. Nadie se ha entregado del todo. Cada vez le damos más oportunidad al Señor. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino por obra del Espíritu Santo, entonces el altar se convierte en un Belén. En Belén nació Jesús, en un pesebre. En ese momento, por nuestra fe, creemos que Jesús está con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad. Esa es la fe que profesamos nosotros, de manera especial en ese momento de la consagración. Por obra del Espíritu Santo es un Belén. Aquí no hay un pesebre, el altar en este momento es como la cuna de ese Jesús. Cuando nació Jesús, la Virgen María, como hacen todas las madres, pues ella mostraba a su hijo a todos, a los pastores, a los magos, a los que llegaban de visitantes. El oficio de la Virgen María es eso: mostrar a Jesús, presentar a Jesús, llevar a Jesús. Por eso nosotros empleamos la expresión a Jesús por María, porque ella no está para llevarse las palmas, sino para llevarnos a nosotros a Jesús. Y ella lo está mostrando también. Para todo esto se necesita fe, estimados hermanos. Sin fe, aquí no hay nada. A la Virgen María el ángel le dijo: vas a concebir, pero solo por obra del Espíritu Santo. Ella no tenía ningún punto de referencia de alguien que hubiera concebido solo por obra del Espíritu Santo. Ella tuvo que ser: que se haga en mí según tu palabra. Y San Agustín, examinando este momento de la Anunciación, dice: la Virgen María concibió a Jesús antes en su mente que en su corazón por medio de la fe. Tuvo que decir: sí, creo, que se haga. No entiendo cómo, pero primero concibió a Jesús en su mente que en su seno, y eso es la fe. Sin fe, estimados hermanos, no hay Eucaristía para nosotros personalmente, y necesitamos esa fe. La Virgen María tuvo que tener esa fe, y le pedimos a ella que ruegue por nosotros para que tengamos esa fe, para que no nos vayamos a quedar sin Eucaristía, porque sin Eucaristía para nosotros, sin fe no hay Eucaristía para nosotros.
Antes de la comunión se nos invita a repetir la oración que enseñó el mismo Jesucristo. Esto es muy importante. Es la oración que enseñó Jesús. Por eso, esta oración se ha analizado tantas veces. A veces se han escrito tomos gruesísimos. Es que piensen lo que quiere decir. Esta oración la enseñó Jesús. Están esas partes esenciales de toda oración cristiana. Pero en el Padre Nuestro se nos comienza en primer lugar enfrentando con quién hablamos nosotros, y se nos enseña a ver a Dios como un papá, un Padre bueno. Y como es Padre bueno, confiamos que todo lo que quiere para nosotros es lo mejor. No desconfiamos, y por eso, aunque no entendemos su proyecto, le decimos: que se haga tu voluntad, Señor, que se haga. Porque tú eres Padre bueno, entonces no me puedes jugar una mala partida, y por lo tanto me confío. Pero eso debe ser de corazón. Cuando nosotros reclamamos o sospechamos de Dios: no es Padre nuestro bueno todavía, es un Padre pero de repente no es muy bueno. No, el Padre nuestro es un papá, y entonces puedo decir: que se haga tu voluntad. La expresión de la Virgen María: yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. ¿Cómo iba a entender ella todo eso? Vas a concebir, pero por obra del Espíritu Santo nada más. Pero ella dice: que se haga en mí según tu palabra. Yo soy esclava, no estoy para ponerle dificultades a Dios, para cuestionarlo, no, que se haga en mí según tu palabra. Y esa es la fe. Y en el Padre Nuestro nosotros volvemos a decirle: Virgen María, que yo también de corazón pueda creer en un papá bueno, y por eso decirle: que se haga en mí según tu palabra. Se nos enseña a decir en el Padre Nuestro: Padre nuestro, no Padre mío, ni dame mi pan nada más, sino nuestro pan. Jesús nos enseña a pensar en plural, no solo en mi pan. Y esto lo vemos bellamente en la Virgen María. Ella está embarazada y sin embargo piensa en su ancianita prima Isabel. Seguramente no tiene quien le ayude, una persona joven, activa. Y entonces, aunque ella esté embarazada, se va a un lugar lejano en las montañas. ¿Para qué? Para atender a su anciana prima. Se olvida de sí misma para ir a atender a su prima. La Virgen María está pensando en el pan nuestro, no solo en su pan. Está pensando en la otra persona. Ella nos ayuda a salir de nosotros mismos para pensar en los demás. En el Padre Nuestro, Jesús también nos enseña a decir: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Nos enseña a perdonar. En la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Buscando una excusa para los que lo estaban crucificando, como quien dice: Padre, si supieran que yo soy tu hijo, no harían eso, perdónalos. Seguramente la Virgen junto a la cruz, oyendo a Jesús, ella tuvo que perdonar a muchas personas. Tuvo que perdonar a los dirigentes judíos que condenaron a su hijo. Tuvo que perdonar a todos los soldados que maltrataron a su hijo y que seguían maltratando, insultando a su hijo. Piensen ustedes lo que es para una madre que le estén martirizando a su hijo ahí enfrente y con palabras soeces retándolo. Ella tuvo que estar diciendo: Padre, perdónalos. Y es la gran preparación que nosotros tenemos para la comunión. El Señor nos dice: si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, primero vas a reconciliarte con tu hermano. Entonces ese perdónanos como nosotros perdonamos quiere decir: Señor, yo ya perdoné, ahora estoy esperando tu perdón. Pero ese perdón solo va a llegar si es cierto lo que le estamos diciendo al Señor. Comunión significa identificación mayor posible con una persona. Comunión, común unión. Piensen ustedes que la mayor comunión con Jesús la tuvo la Virgen María. Ella lo llevó 9 meses en su seno. ¡Qué comunión esa! Y cómo ella, cuando estaba entre los laicos, entre los fieles, participando en la Eucaristía que celebraba alguno de los apóstoles, ella estaría esperando ese momento de la comunión para tener esa común unión como la había tenido durante los 9 meses del embarazo. Ella había tenido esa gran comunión, y a eso nos debe llevar la comunión. Un centurión romano le decía al Señor: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi siervo va a quedar sano. La Virgen María dijo:
miró la humildad de su esclava. Cuando su prima Isabel le decía, bendita entre las mujeres, madre de mi Señor, y él decía, miró la humillación de su esclava. Se llama esclava, no se da importancia, una esclava al servicio del Señor. La humildad es la gran preparación para la Santa Comunión. El Señor rechaza al soberbio, dice la Biblia, da su gracia a lo humilde. Se esconde del soberbio, se manifiesta al humilde. Qué impresionante eso de la Virgen María, que tenía que comulgar. Ella no estaba en el altar consagrando la hostia, era la mamá de Jesús, la bendita entre todas las mujeres, la madre del Señor, y ella estaba ahí entre los fieles, esperando el momento de la comunión. Todos nosotros en la Eucaristía podemos ver a la Virgen María como la veían los primeros cristianos. Ella nos está acompañando ahí entre los fieles. Ella no es sacerdote y se está ahí ayudándonos para que el altar de veras sea un Belén. Belén quiere decir ciudad del pan. Qué interesante esto. Belén quiere decir ciudad del pan, casa del pan quiere decir Belén. Interesante, si ahí está el pan de vida. Y Jesús se va a presentar como el pan de vida. San Agustín decía que nosotros en la comunión recibimos la carne de Jesús y de María, porque María le dio su carne a Jesús. Concibió solo por obra del Espíritu Santo, entonces le dio su carne a Jesús. Nos da la carne de Jesús. Comemos la carne de Jesús y la carne de María. Tal vez a alguno le parezca raro. San Agustín lo dice, la carne de María, la de Jesús. Y esa es la que nosotros recibimos ahí. Cuando San Juan Bosco era seminarista, se enfermó muy gravemente, estuvo a punto de muerte. Y su mamá Margarita, cuando lo supo, hizo un pan sabroso del que ella sabía hacer y se fue donde su hijo. Y esa fue la gran medicina. Le habían dado tantas medicinas y no reaccionaba. Llevó su pan mamá Margarita y ese pan le sirvió de medicina. Don Bosco lo hace constar en sus memorias. Hermanos, la Virgen María es la que nos da ese pan, el pan de Jesús. Ella le dio su carne a Jesús. Belén, casa del pan, donde la Virgen María da a luz a Jesús, al mundo. Ella está muy cerca de nosotros en la comunión y por eso a ella nos encomendamos. Ella que tuvo que comulgar como ustedes fieles, pues a ella nos encomendamos. Hermanos, la cena de Pascua tenía que celebrarse con pan sin levadura, pan ácimo, pan ácimo. La levadura es signo de corrupción para el judío. En la comunión nosotros vemos a la Virgen María. Para que Jesús naciera en su seno, el Señor previamente la privó de toda falta, la hizo inmaculada, no tocada en ningún momento por el mal, porque ahí se iba a depositar la divinidad. A nosotros se nos pide tener lo menos levadura posible, la gracia de Dios, lo menos, y por eso nos purificamos lo más que podemos. Lo mismo que el Cordero Pascual tenía que comerse asado al fuego, y nosotros decimos asado al fuego de la fe. Sin fe no hay Eucaristía para mí. Sin amor no hay Eucaristía tampoco. La Virgen María tuvo que tener fe para que la palabra de Dios hiciera carne en ella, y entonces engendrará a Jesús. Y tuvo que tener ese amor grande. En la última cena Jesús, como símbolo de amor, les lavó los pies a aquellos pretenciosos que estaban peleando por los primeros lugares. Y después les dijo, hagan esto en memoria mía. Y hagan esto no quiere decir solo consagración del pan y del vino, hagan lo que yo hice. Y parte integrante es el lavatorio de los pies. Y los apóstoles lavarían los pies con humildad, con perdón, con servicio. La Virgen María, la madre, la que más lavaba pies a toda la comunidad. ¿Y cuántas veces tenía que ver los defectos de la comunidad y ella lavaba? Quisiera concluir con esto. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, venía despidiendo rayos de luz y la demás gente tenía que bajar la cabeza porque no resistían esos rayos de luz. Piensen ustedes cómo bajaría la Virgen María del Calvario, con su túnica sucia, pero limpia, con la sangre de Cristo manchada, con la sangre de Cristo purificada. Y cómo vendría con toda esa luz
que le entró a ella al estar junto al sacrificio de Jesús, oír sus 7 palabras. Por eso le pedimos a la Virgen María que cuando el sacerdote nos dice vayan en paz, también nosotros bajemos del altar el Calvario místico, en donde se renueva el sacrificio de la cruz, no se repite, sino se actualiza. Que nosotros, como bajó la Virgen María purificada con la sangre de Cristo, bajemos purificados y llenos de luz para llevárselo a los demás. Esa es nuestra misa en compañía de la Virgen María. Que así sea para todos nosotros. Amén.